Ahora sí, entonces comenzamos con todo nuestro protocolo sanitario para bienvenir a nuestro primer invitado que tiene que ver, ¿cierto?, con lo legal. ¿Qué es lo que tenemos que saber con respecto a los migrantes? Vamos entonces a continuación a bienvenir a Rodrigo Leal Reyes, abogado de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú? Qué rico que ¿Cómo nuevamente puedas estar aquí de manera presencial. Disfrutamos mucho tu presencia y sobre todo aquí poder estar en un contacto directo contigo para así resolver las preguntas de tantas personas que hoy día quizás nos están acompañando. Y aprovecho obviamente de decirles que nos escriban al WhatsApp si tienen cualquier duda legal con respecto a este tema, más 569-77569177. ¿Cómo te trata la semana, Rodrigo? Cuéntame. Bien, muy bien, y alegre de estar aquí, ¿no es cierto? Ojalá sigamos siempre juntos, que esta nueva cepa no cause estragos, pero ¿para qué pensar en mal? Pensemos en positivo y qué rico estar acá. Mientras nos cuidemos, ¿verdad?, tengamos todos los protocolos al día para poder así seguir con una conversación. Estamos preparados, así que yo creo que no debería de haber problema para hablar de un tema que aqueja a muchos, ¿verdad? A mí me gustaría partir conversando cómo has visto tú esta realidad hoy día en nuestro país y cuántas normas tiene el Estado chileno con respecto a la migración para así hacerla efectiva y que no hayan problemas. Mira, yo tengo una edad que no la voy a decir aquí en cámara, ¿no es cierto? Pero recuerdo que cuando yo era pequeño, ver a un extranjero era una cosa muy extraordinaria, ¿no es cierto? La realidad que yo veo hoy día es todo lo contrario, que bueno que sea así, nos estamos convirtiendo en un país multicultural. Exacto. Y la legislación yo creo que ha sabido responder a aquello. Por lo mismo tenemos un montón de normas, salen del Ministerio del Interior, salen del Servicio Nacional de Migración, por supuesto, pero la ley más robusta que nosotros tenemos es la Ley sobre Migración y Extranjería, que es una ley muy nueva, es de este año, de abril de este año, y que reemplaza a la muy antigua que teníamos de 1975 y que está esperando solamente el reglamento para que entre en plena vigencia. Está en algo que se llama vacancia legal. Perfecto. Vamos a ir, ¿te parece un video introductorio cortito para así situar a la gente y seguir entonces respondiendo todas las preguntas que tenemos con respecto a los migrantes? Escríbanos también al más 569-7756-9177 por si tienes cualquier consulta. Entendemos por migración a la movilización espacial de seres humanos entre una unidad geográfica a otra. Este es un fenómeno dinámico e interactivo. Los inmigrantes traen una serie de beneficios al país. En su mayoría vienen a trabajar, por lo que suelen tener una tasa de participación en la fuerza laboral mayor al promedio. Todo lo que necesitas saber sobre este fenómeno te lo presentamos a continuación aquí, en el matinal Siempre Juntos. ¿Quiénes son los encargados de regular este tipo de leyes en nuestro país? O sea, estas leyes emanan, como había señalado, el Ministerio del Interior, del Servicio Nacional de Migración y del Congreso Nacional. Perfecto. Ahora, otra pregunta también es, ¿qué derechos garantiza, por ejemplo, principalmente el Estado de Chile a distintos extranjeros? Es una pregunta que yo creo que cabe y que muchas personas se realizan en casa. Por supuesto, o sea, tenemos derechos y obligaciones. En cuanto a los derechos, tenemos por supuesto todo el catálogo de derechos humanos que han sido aceptados por Chile, ¿no es cierto? Y luego el interés superior del niño también está especialmente regulado ahí. Y el otro derecho es el derecho a información. No se le puede negar a un extranjero la manera en que él puede llegar a Chile, permanecer en Chile y salir de Chile en forma legal. Okay. Y luego un montón de otros catálogos que los podemos ir pormenorizando a través de esta conversación. ¿Los pequeños migrantes tienen, digamos, los mismos derechos y son igualmente tratados que los adultos migrantes? Ese punto fue cambiado desde la ley antigua de 1975 ahora, ¿ya? No son tratados de la misma forma y son tratados como debe ser tratado un niño, que es la categoría que debe ser más protegida. No pueden ellos cometer una infracción a la ley de migración. Son incapaces. En derecho se dice que cuando no se puede cometer un delito, no se puede cometer una infracción, esta persona es incapaz de cometer tal. Entonces, ¿cuál sería la situación de hecho? Hay una persona que se pasa del tiempo, por ejemplo, una familia que se le dio tiempo para estar en Chile durante 2 años, se pasaron de esos 2 años, quienes cometen la infracción son los adultos. Los menores no van a sufrir ningún castigo, ningún problema por haber cometido esa infracción, entre comillas, ya que ellos no pueden cometer infracciones. Estamos viendo ahí algunas imágenes que dan cuenta de la realidad que muchos migrantes irregulares viven. Así es. ¿La migración irregular es un delito efectivamente?
Fíjate que también por eso la legislación se modernizó mucho. Antes era un delito la migración irregular y era un delito parecido al que existía antes de vagancia. Ya. Entonces, a una persona que vivía en situación de calle, que estaba en la más extrema pobreza, más encima se le trataba como un delincuente. Lo mismo pasaba con la migración irregular. Claro. Ahora se estableció en forma expresa en uno de sus artículos que la migración irregular no es un delito. Por lo tanto, puede ser una infracción, es un acto que va en contra del derecho, pero no es un delito, nunca va a haber cárcel por aquello. Ahora, las personas que están de manera irregular, ¿pueden trabajar en nuestro país o solamente pueden hacerlo mediante la vía ilegal? Claro, o sea, fíjate qué interesante tu pregunta, porque en derecho hay veces donde no es tan claro. Muchas veces se da el ejemplo de, ¿se puede vender una cosa ajena? Fíjate que sí se puede. Entonces, ¿pueden trabajar las personas que están en forma irregular aquí en Chile? La respuesta parece obvia. No, no pueden trabajar, pero la persona que contrata de hecho a inmigrantes irregulares tiene que cumplir con todos y cada una de las obligaciones que le establece la normativa laboral. Nosotros hablamos una vez sobre los accidentes laborales. Exacto. Tienen que seguir toda la normativa sobre accidentes laborales, las cotizaciones, los sueldos se los tienen que pagar en su momento, no pueden pagarles con especies porque eso está prohibido, no pueden cometer ningún abuso porque esta persona sea un inmigrante irregular. Exacto, vemos en las calles a muchas familias, incluso con pequeños, con guaguitas, trabajando de manera ilegal. Sí. Eso es súper preocupante, yo creo, para toda la gente que hoy día nos sintoniza. Es una realidad que duele al verla y al sentirla. Sí. ¿Cómo poder regularizar eso? Lo que tenemos que tener es un Servicio Nacional de Migración y lo más importante es que haya una buena fiscalización, que es donde por lo general nosotros fallamos. Claro. Tenemos buenas leyes. Hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero parece que el Congreso a veces hace la pega, ¿no es cierto? Pero donde nosotros fallamos muchas veces es en la fiscalización. ¿Tienen derecho, por ejemplo, también, me imagino yo, los migrantes a una salud, a seguridad social? Fíjate, Constanza, que tienen el derecho a salud igual que los chilenos. Igual que los chilenos, y seguridad social también, o sea, sus cotizaciones previsionales las pueden tener sin ningún problema, pero hay un bemol. Si es que estas personas van a recibir un beneficio que sea pecuniario, que implique transferencia de dinero, en definitiva los bonos, se les exige haber estado en el país con una residencia permanente de al menos 24 meses. Ese es el único bemol que nosotros tenemos en cuanto a la seguridad social. ¿Qué pasa en el caso de la vivienda? Vemos ahí en imágenes muchos migrantes, muchos extranjeros que están viviendo en carpas, que están viviendo hacinados, que están viviendo, ¿verdad?, en plazas públicas. Claro. ¿Qué pasa con esa realidad? Mira, es un tema súper importante que yo creo que lo podemos tocar en un ratito más. Hay dos tipos de residencia, la residencia temporal y la residencia definitiva. La residencia temporal es para aquellos extranjeros que vienen por un tiempo acotado, pero la residencia definitiva es para quienes quieren quedarse en Chile por un tiempo indefinido. A esas personas pueden optar a todos los subsidios, a todos los beneficios que tienen los chilenos, sin ningún problema y sin ninguna distinción y sin ninguna discriminación arbitraria. ¿Qué pasa con la educación? La educación, tienen ellos derecho a educación preescolar, educación básica y educación media. Ya. Y fíjate, Constanza, que incluso ellos, los extranjeros, pueden optar en igualdad de condiciones con los nacionales para la gratuidad universitaria si cumplen con el resto de los requisitos legales. ¿Cuánto tiempo debe ser revisada la política nacional de migración y extranjería para ir amoldándose también un poco a los Sí, eso fue súper tiempos? importante también, porque en la ley de 1975 no había una política de extranjería. O sea, daba lo mismo, aquí hay extranjeros como si no existieran los extranjeros, se trataba a los extranjeros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se dijo, no puede ser, tienen que haber directrices que vayan situando a Chile en cierto lugar y esa se llamó política de extranjería. Esa política de extranjería está a cargo del presidente de la República y debe ser revisada cada 4 años porque los tiempos van cambiando. ¿Cuáles son los requisitos que deberían tener los extranjeros que quieran venir a residir a nuestro país, por ejemplo, o a otro? ¿Qué requisitos, qué documentos son los que deberían de ir recopilando para así entrar de manera legal al país? Para entrar al país no es difícil entrar a Chile, ¿ya? Recordemos nosotros que los turistas también son extranjeros. Aquí, claro, el problema mayor está con los que quieren ser residentes, pero los turistas entran de la misma manera que quiere entrar un residente, aunque sea definitivo. ¿Cómo se entra? Primero, por un paso habilitado.
Y segundo, con los documentos de viaje. Y los documentos de viaje serán todos los que establece el Servicio Nacional de Migración, salvoconductos, los pasaportes, etc. Y con esos dos requisitos, una persona puede entrar al país. Recordemos que nosotros somos parte de tratados internacionales que establecen que tiene que haber una libertad y una facilidad para que las personas puedan viajar de un país a otro. Perfecto. Entonces, Chile ha hecho carne esa normativa internacional. ¿Hay algunas categorías para el distinto ingreso? Sí, fíjate. No es lo mismo entrar como turista, tú entenderás, ¿no es cierto?, que entrar como una persona que quiera hacer un magíster aquí en Chile. Claro. Entonces, para ellos y otra persona que quiera sentarse en Chile porque por algún motivo quiere venir a vivir a Chile. Entonces, tenemos un permiso temporal, tenemos una residencia transitoria y tenemos una residencia definitiva. También hay una residencia oficial, pero eso es para cónsules y diplomáticos. Pero esas son las tres principales: permiso temporal, residencia temporal y residencia definitiva. ¿Puede, por ejemplo, un extranjero que viene de turista quedarse? Simplemente, ¿qué trámites debería hacer para lograr, en el fondo, la posibilidad de sentar sus raíces en Chile? A ver, en primer lugar, condición sine qua non, o sea, la condición sin la que no podemos continuar, es que si entró como turista, tiene que ir al Servicio Nacional de Migración. Aquí el protagonista es el Servicio Nacional de Migración. Y en el Servicio Nacional de Migración pedir una residencia temporal. Para pedir esa residencia temporal, él va a tener que acreditar ciertas cosas, como por ejemplo, tener un vínculo con algún residente temporal o con algún chileno, con algún nacional. O que haya tenido, por la normativa internacional, ¿no es cierto?, o por la política de extranjería que hablábamos hace un ratito, que su motivo por el cual se quiere quedar esté acorde con aquello. O sea, si él se quiere quedar porque aquí va a ganar más dinero que en su país, ese no es un motivo suficiente. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un motivo suficiente? Que en su país, cuando él viajó como turista, había calma, él se quedó 4 meses acá y ahora hay una guerra civil en su país. Ese es un motivo que sí podría arguir para tener una residencia temporal. Perfecto. Entonces él, mientras esa guerra civil termina, y ojalá que termine pronto, él se queda en Chile refugiado. ¿Qué pasa en el caso de la visa? ¿Es imprescindible para poder ingresar? Fíjate que algunos países ya cada vez menos, justamente por estos tratados internacionales donde se tiene que facilitar el traslado de extranjeros, menos países están pidiendo visas. Chile es uno de ellos y se estableció en esta nueva ley de extranjería e inmigración que expresamente que no se necesita visa para entrar a Chile, salvo que por motivos de interés nacional y muy fundados se establezca que para ciertos países se tiene que pedir una visa, o sea, se tiene que hacer una revisión de la persona que va a entrar porque puede ser peligrosa, etcétera. Pero lo más importante es que tiene que ser muy fundada esa decisión porque de alguna manera es una discriminación. No es una discriminación arbitraria, pero sí una discriminación. ¿A qué nos referimos con el concepto de ingreso condicionado? El ingreso condicionado es aquel en que un extranjero entra al país sin cumplir con los requisitos para ingresar al país. Supongamos que no tiene pasaporte, llega a la frontera, no tiene pasaporte, pero volvemos, hay un conflicto tremendo en su país, no tiene pasaporte, pero la policía, y aquí es una de las pocas ocasiones donde se deja esta decisión en manos de la policía, porque siempre son obedientes y no deliberantes, aquí son deliberantes. La policía lo deja entrar porque sabe lo que está pasando allá y tiene que de inmediato la policía avisar al Servicio Nacional de Migración que esta persona entró con un ingreso condicionado. Claro. Ahora, ¿a quiénes se les prohíbe, por ejemplo, terminantemente el ingreso a nuestro país? Sí, hay dos tipos de prohibiciones para ingresar al país, las que son imperativas y las que son potestativas. Terminantemente, a una persona que haya sido condenada, incluso procesada, incluso formalizada, si es que en su país existe la formalización, por algún delito gravísimo. ¿A qué nos referimos con delitos gravísimos? Terrorismo, pedofilia, pornografía infantil, narcotráfico. Si es que esa persona ha sido condenada, no puede ingresar al país de ninguna forma. ¿Y si ingresa de manera ilegal? ¿Cómo pueden saber que están, digamos, frente a este escenario? Bueno, de nuevo tenemos ahí la importancia de la fiscalización. A las personas que son extranjeros entran y también necesitan comer, necesitan dormir, necesitan trabajar. En cada una de esas partes, sin inmiscuirse con los derechos humanos de la privacidad, ¿no es cierto?, debería haber una fiscalización mayor para ver si es que tenemos a alguna de estas personas. Claro. ¿Qué debería hacer el migrante al que se le prohíbe el paso al país? Mira, si se le prohibió el paso, la posibilidad que él tiene es de recurrir ante el consulado de su país
y en derecho se dice para ante, para ver quién es el organismo que va a ver si es que, quién va a tomar la decisión, si es que en definitiva va a entrar o no va a entrar, que es el Servicio Nacional de Migración. Entonces, el extranjero lo que tiene que hacer es recurrir ante el consulado, para ante el Servicio Nacional de Migración, y el Servicio Nacional de Migración decidirá. ¿Cómo poder también explicarle a la gente lo que es la permanencia transitoria? La permanencia transitoria es lo que habíamos hablado hace un ratito. Están, digamos, por ciertos momentos en el país y obviamente ellos pueden optar en algún minuto a quedarse, pero ahí tendrían que realizar todos los trámites que hemos conversado en un principio, ¿no? Exacto. ¿Quién puede tener una permanencia transitoria? ¿Te imaginas qué persona es la persona que entra con una permanencia transitoria? Por antonomasia es el turista. Claro. El turista viene a Chile sin ninguna intención de quedarse en el país y por eso su permanencia es transitoria. Su permiso entonces será transitorio. Y esas personas entran con su pasaporte y entrando por un paso habilitado, nada más. Vamos a leer un WhatsApp que nos ha llegado para saber entonces las preguntas que tiene la gente con respecto al tema de la migración. Buenos días, dice, ¿cuántas veces puede ingresar a Chile un extranjero? ¿Cuántas veces podría entonces ingresar un extranjero a nuestro país? Ya, mira, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. No hay un límite. No hay un límite, justamente por el asunto de los tratados internacionales, que no me voy a cansar de repetirlo porque eso es muy importante, que haya facilidad para que las personas puedan viajar de un lugar a otro siempre que no pongan en peligro el Estado, la seguridad nacional. Por ejemplo, una persona que está enferma de COVID es muy entendible que no pueda entrar a un país, pero puede entrar todas las veces que ella quiera. Salvo que haya caído, y eso también es importante recalcarlo, salvo que haya caído en alguna de estas causales que luego no van a permitir que esta persona ingrese. Por ejemplo, ¿cuál? El que haya intentado alguna vez ingresar por un paso no habilitado. Eso la inhabilita para luego, es una de las prohibiciones facultativas, si la pueden dejar pasar en algún momento. Pero lo más probable es que la persona, si trató de ingresar por un paso no habilitado, luego no pueda ingresar a Chile. ¿Cuánto dura la permanencia transitoria de la que estábamos hablando en un principio? Los famosos turistas, ¿no es cierto? Los famosos turistas. Los famosos turistas pueden quedarse en Chile hasta 90 días y por causas justificadas, aquí no es que me gustó tanto Chile que yo me quiero quedar un tiempo más, no, por causas justificadas se pueden quedar hasta 90 días más. Ya, estamos hablando, no es mucho, o sea, estamos hablando de 6 meses. Un turista en Chile, máximo puede estar 6 meses en Chile con este permiso transitorio. Muchos turistas también deciden trabajar. ¿Esto se puede realizar? No. El turista que trabaja lo está haciendo en forma ilegal, salvo que la persona que haya entrado con este permiso transitorio, con esta permanencia transitoria, haya sido llamada a Chile o haya decidido venir a Chile por un trabajo en particular. Me explico. Un perito, ¿ya? Perdón que dé un ejemplo de mi carrera, de mi profesión, pero es lo que más entiendo. Está perfecto. Entonces, un perito que quiera hacer un informe sobre, no sé, un cuerpo forense y se va a demorar 3 meses en hacerlo. Esa persona no necesita una residencia temporal, pero parece que este permiso transitorio le queda un poquitito chico, claro, porque necesita trabajar y va a necesitar trabajar durante 3 meses, 4 meses. Bueno, en ese caso sí puede trabajar, pero para ese trabajo puntual y para nada más. En el caso de este permiso temporal, ¿qué pasa con el cónyuge? ¿Qué pasa con los hijos? ¿También tendrían este mismo permiso? Tienen el mismo permiso, pero es un permiso bastante precario. El permiso que es importante aquí son las residencias. Las residencias, por eso la ley dice que se regula el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso. Ingreso se explica por sí solo. La estadía es la que tienen estos en la permanencia temporal. Y la residencia ya es un ánimo de permanecer en Chile por un tiempo temporal o por un tiempo definitivo. ¿Y el permiso dependiente tiene que ver con lo mismo? El permiso dependiente tiene que ver con la residencia temporal. ¿Ya? La residencia temporal se otorga cuando la persona quiere estar aquí en Chile durante un tiempo limitado y viene a hacer no sé, un magíster, por ejemplo. Va a quedarse aquí, o un doctorado, ya, 3 años. Necesita una residencia temporal esa persona. No le basta con el permiso temporal, porque es por 6 meses, esta persona va a estar 3 años. Por lo general, tengo amigos, ¿no es cierto?, que están haciendo doctorado en otros países, acá es lo mismo, la persona no quiere dejar a su familia. Entonces, supongamos que tiene cónyuge y tiene un hijo de 15 años, viaja con ellos
y saca su residencia temporal, y por el solo hecho de que el padre tiene residencia temporal, la cónyuge también tiene residencia temporal y el hijo también tiene residencia temporal. Pero se llama, ahora pasa a llamarse, como tú dijiste, residencia dependiente. Claro. Y en el caso de que estas personas quieran optar a la residencia definitiva, ¿qué es lo que deberían tener? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Con quién deberían hablar? ¿Necesitan de un abogado, por ejemplo, para este trámite? Eso es lo que dijimos la vez pasada. Siempre con abogado. Si la ley le permite a usted comparecer sin abogado, no lo haga, no le haga caso a la ley. En ese caso, ya, claro, lo otro hágale siempre caso a la ley, pero en ese caso vaya siempre con abogado. Ahora, para optar a la residencia definitiva, en definitiva son, valga la redundancia, son dos requisitos. Tener una permanencia, una residencia temporal ya establecida, y segundo, tener una categoría migratoria que se compadezca con esta residencia definitiva. ¿A qué me refiero con una categoría migratoria? Uno viaja a otro país por diferentes razones. Dentro de esas razones hay algunas que son temporales y hay otras que son definitivas. ¿Cuál sería definitiva? El que tú tengas un vínculo con un chileno. Claro. Te enamoraste de un chileno, claro, y viniste aquí a Chile y quieres formar una familia. Esa categoría migratoria, tener un vínculo con un chileno o con otro residente permanente, puede ser un extranjero, ¿no es cierto?, que se vino primero, te permite a ti optar a una residencia definitiva. Ahora, ¿qué categoría migratoria no permitiría la residencia definitiva? El venir a hacer un magíster. Si yo vengo a hacer un magíster, me quedé 3 años haciendo un doctorado, me quedé 3 años haciendo el doctorado y me gustó tanto Chile que me quiero quedar, no puedo optar a residencia definitiva porque no tengo la categoría migratoria. Sin perjuicio de que me puedo cambiar de categoría migratoria si tengo los requisitos para encasillarme en otra. Ahora, las personas, por ejemplo, que optan... Vamos con una pregunta al WhatsApp que tenemos también de las personas que nos están viendo. Hola, dice, ¿qué pasa si quiero contratar a una persona extranjera y no tiene residencia definitiva? Buena pregunta, muchas gracias. Muy buena pregunta, porque esto pasa muchas veces y hay ciertas excepciones, ¿ya? Hay ciertas excepciones donde yo en el contrato de trabajo puedo poner de que esta persona, sin tener residencia definitiva, yo la puedo contratar de todas maneras. Pero a lo menos esta persona tiene que tener residencia temporal. Si no tiene residencia temporal, nosotros le vamos a decir a la amiga que con la mano en el corazón yo le digo, mejor no contrate a esa persona porque se va a meter en un problema. Pero ya teniendo la residencia temporal, esta persona puede perfectamente ser contratada y utilizando la normativa que establece Chile. Yo creo que nos ha quedado clarísimo el escenario y el panorama que tiene que ver justamente con lo legal con respecto a los migrantes. Rodrigo, ojalá podamos tenerte todos los días miércoles aquí para resolver tantas dudas que tenemos con respecto a los temas legales que siempre son importantes de abordar. Yo encantado, como siempre, me despido muy contento y ojalá sigamos siempre juntos. Esto. Sí. Excelente. Que tengas una increíble semana y un súper lindo día. Tú también.